la narrativa de It se despliega a través de dos líneas temporales que convergen en la pequeña y aparentemente tranquila ciudad de Derry, Maine, un lugar marcado por un ciclo de horror inenarrable que se repite cada 27 años. La historia se teje entre el fatídico verano de 1958, cuando un grupo de 7 niños marginados se enfrenta por primera vez a una antigua entidad malévola, y el año 1985, cuando estos mismos niños, ahora adultos cargados de éxito y cicatrices invisibles, deben regresar para cumplir un juramento de sangre y confrontar el mal que creían haber vencido. El preludio de la tragedia se escribe en el otoño de 1957. Durante una implacable tormenta, George Denbrough, de 10 años, persigue su barquito de papel por las calles inundadas. El barco es engullido por una alcantarilla y al asomarse, George se encuentra con un par de ojos amarillos brillando en la oscuridad. De las sombras emerge una figura grotescamente alegre, un payaso que se presenta como Pennywise con una voz seductora. El payaso le ofrece un globo y le promete devolverle su barco. En el instante en que la confianza del niño se asienta, una mano con garras le arranca el brazo de cuajo, y George muere desangrado en el pavimento gris de Derry. Su muerte no es un hecho aislado, sino el catalizador que despierta a eso, la criatura, que se alimenta del miedo de los niños, iniciando un nuevo ciclo de desapariciones y asesinatos. Billy Denbrough, el hermano mayor de George, queda devastado por la culpa y un dolor que lo acompañará como una sombra. Su tartamudez, un reflejo de su ansiedad, se agudiza, pero también se forja en él una determinación inquebrantable de vengar a su hermano. Esta determinación lo convierte en el líder natural de un grupo de parias que se autodenominan el Club de los Perdedores. Cada miembro es un objetivo para eso precisamente por las vulnerabilidades que los aíslan del resto. Bill, el gran Bill Denbrough, su tartamudez, es la manifestación física de su trauma. Su liderazgo emana de su dolor y su necesidad de justicia. Venance como obeso y solitario. Es un alma sensible y un ávido lector. Su refugio es la biblioteca pública de Derry, donde, investigando la historia de la ciudad, desentierra el patrón cíclico de violencia y se convierte en el historiador no oficial del grupo. Beverly Mare, la única chica del grupo, vive en la pobreza y sufre en silencio el abuso incestuoso de su padre. Posee una valentía y una puntería excepcionales, a menudo mostrando más coraje que los chicos. Richie Bocazas Tociero, un torbellino de humor y voces cómicas, Richie utiliza sus voces como un escudo contra un mundo que lo aterroriza. Su ingenio es su arma y su defensa. Eddie Casparaco, frágil y asmático, vive bajo el yugo de una madre sobreprotectora que lo ha convencido de su propia debilidad. Su hipocondría es una jaula construida por el miedo materno. Stan, el hombre gris y metódico, lógico y escéptico. Stan es un joven judío que encuentra seguridad en el orden y la razón, lo que lo hace particularmente vulnerable al caos y al horror irracional que eso representa. Mickey Allen, como el único niño afroamericano en un vecindario predominantemente blanco, sufre un racismo brutal, encarnado en la figura del matón en Leavenworth. Su padre le ha inculcado un profundo sentido de la historia y la importancia de recordar, convirtiéndolo en el futuro cronista de Der. El verano de 1958 se convierte en un crisol de terror. Eso los acecha individualmente, adoptando la forma de sus miedos más profundos. Ben es aterrorizado por una momia que emerge del canal helado. Eddie es atacado por un leproso putrefacto que vive bajo el porche de una casa en ruinas en Nivolt Street. Beverly es asaltada por una fuente de sangre que brota del lavabo de su baño, una visión de pesadilla que sus padres no pueden ver, pero que los otros perdedores sí. Richie se enfrenta a la encarnación de un hombre lobo de una película de terror. Stan es acorralado por los cadáveres hinchados de niños ahogados en el depósito de agua de la ciudad. Y Bill es atormentado por visiones del fantasma de su hermano George. Unidos por el terror compartido y su condición de marginados, los perdedores deciden que no pueden seguir huyendo. Entienden, con una sabiduría precoz, que los adultos de Derry son ciegos al mal que devora a sus hijos, cómplices pasivos de su propia destrucción. La única manera de sobrevivir es contraatacar. Su némesis en el plano terrenal es Andy Bowers y su pandilla, los matones. Bowers, un joven consumido por el odio, el racismo y la violencia heredada de su propio padre abusivo, se convierte en el instrumento humano de la maldad de eso, persiguiendo y atormentando a los perdedores con una crueldad sádica. Armados con la investigación de Ben y las historias de Mike, los perdedores comienzan a trazar el perfil de su enemigo. Descubren que eso es una criatura ancestral llegada a la Tierra desde un lugar más allá del espacio conocido, que hiberna bajo Derry y despierta aproximadamente cada 27 años para un festín de miedo y carne infantil. El primer enfrentamiento directo como grupo ocurre en la decrépita casa de Nivolt Street, un nexo de la influencia de eso. Creyendo que la fe puede convertir objetos ordinarios en armas, funden balas de plata, convencidos de que podrán herir a la bestia. Dentro de la casa, eso los somete a una serie de horrores personalizados, culminando en la aparición del hombre lobo que ataca a Richie. En un momento de pura valentía, Beverly utiliza su resortera para disparar una de las balas de plata, hiriendo a la criatura y forzándola a una retirada temporal. Esta victoria les demuestra que eso puede ser herido y por lo tanto puede ser vencido. Saben que para destruirlo necesitan un poder mayor, un método que trascienda la fuerza física. Ben descubre el ritual de Chud,
una batalla psíquica de voluntades que se describe en antiguos textos. Es una confrontación metafísica donde deben usar la fuerza de su imaginación y su fe colectiva para derrotar a la mente de eso. Deciden llevar la lucha al territorio de la criatura, la vasta y oscura red de alcantarillado que se extiende bajo Derry. Mientras los perdedores se preparan, eso moviliza a su peón humano. Le habla a Annie Bowers, entregándole una navaja y ordenándole que mate a los perdedores. Bowers, ya al borde de la locura, obedece. Asesina a su padre con la navaja y junto a sus secuaces Víctor Chris y Belch Huggins desciende a las alcantarillas para cazar a sus presas. En la oscuridad laberíntica, eso, bajo la forma del monstruo de Frankenstein, se huele contra los propios matones, matando a Víctor y Belch de formas espantosas y dejando a Andy perdido y solo, su mente finalmente rota. Los perdedores llegan a la guarida de eso, una caverna cavernosa en el corazón del sistema de alcantarillado. Allí, la entidad se les presenta en su forma física más cercana a la verdadera en este plano, una monstruosa araña hembra, hinchada y preñada de una prole infernal. Vi, superando su tartamudez en un momento de pura concentración, inicia el ritual de Chu. Su conciencia es catapultada fuera de su cuerpo, a través del cosmos, hasta un lugar de oscuridad infinita conocido como los fuegos fatuos, la verdadera dimensión de eso. Allí se encuentra con la tortuga, un ser cósmico de inmenso poder y benevolencia, el enemigo natural de eso, quien le ofrece guía. En esta batalla de voluntades, Vi, fortalecido por el amor y la fe de sus amigos, logra herir psíquicamente a la criatura. En la guarida, mientras Vi está en trance, la araña ataca. Eddie Caspura, el niño que vivía aterrorizado de su propia sombra, comete el acto de valentía más grande de su vida. Creyendo firmemente que el contenido de su inhalador es un veneno mortal, lo rocía en la cara de la araña. La criatura, enfurecida, le arranca el brazo hiriéndolo de muerte. Pero el sacrificio de Eddie no es en vano. Le da a Vi y a Richie el tiempo necesario para atacar el cuerpo físico de la araña. Mientras Vi, habiendo regresado del ritual, golpea el cuerpo de la criatura, Ben y los demás destruyen la nidada de huevos. Finalmente, Vi alcanza el interior de la araña y le arranca el corazón. Mortalmente herida, la entidad se arrastra hacia las profundidades de la tierra para morir. Emergen de las alcantarillas, rotos y ensangrentados, llevando el cuerpo sin vida de Eddie. Han ganado, pero el coste ha sido terrible. Conscientes de que eso podría no haber sido destruido para siempre, y en un intento desesperado por aferrarse a la conexión que los salvó, se produce un acto final y desconcertante. Beverly, sintiendo que el grupo se desintegra, tiene relaciones sexuales con cada uno de los chicos. Este acto, más allá de la sexualidad, funciona como un ritual de paso, un ancla que los devuelve a la realidad y solidifica su vínculo antes de que el mundo adulto los separe. Poco después, se reúnen por última vez y hacen un pacto de sangre. Si eso alguna vez regresa, ellos también lo harán. Con este juramento se dispersan, dejando Derry atrás, y a medida que se alejan, una amnesia misericordiosa desciende sobre ellos, borrando los detalles del horror, permitiéndoles crecer y construir nuevas vidas lejos de la sombra de Pennywise. 27 años después, en 1985, el ciclo se reanuda. En Derry, un joven homosexual llamado Adrian Millon es brutalmente atacado por un grupo de jóvenes homófobos y arrojado desde un puente al canal. Mientras lucha por su vida en el agua, Pennywise aparece y lo remata. La muerte de Mellon es la primera de una nueva ola de asesinatos que confirman el despertar de eso. Mickey Hanlon, el único perdedor que nunca abandonó Derry, ha vivido como el bibliotecario de la ciudad, un guardián silencioso de la promesa. Durante casi 3 décadas ha investigado la historia de eso, recopilando testimonios y pruebas, preparándose para el inevitable regreso. Al confirmar que el monstruo ha vuelto, Nick coge el teléfono y realiza 6 llamadas que atraviesan el país. Los perdedores, ahora en la cuarentena, han alcanzado un éxito notable en sus vidas, pero cada uno lleva una cicatriz invisible, un vacío que no pueden explicar. Bill Denbrough es un aclamado autor de novelas de terror, casado con la hermosa actriz Audra Phillips. Su tartamudez ha desaparecido, pero regresa con fuerza en el instante en que escucha la voz de Mike. Benanson se ha transformado en un arquitecto de fama mundial, delgado y exitoso, habiendo dejado atrás al niño obeso que fue. Beverly Mares es una exitosa diseñadora de moda en Chicago, pero su éxito profesional oculta una vida personal de miseria, atrapada en una relación violenta con su marido, Tom Rogan, un hombre que es un eco monstruoso de su padre. Richie Tosier es un popular DJ de radio en Los Ángeles, cuyo ingenio y voces lo han hecho famoso. Eddie Kasporak dirige un próspero negocio de limusinas en Nueva York y está casado con Mira, una mujer obesa y sobreprotectora que es una réplica exacta de su madre. Stan Uris es un socio exitoso en una gran firma de contabilidad en Atlanta. La llamada de Mickey es un golpe demoledor. Los recuerdos, reprimidos del horror, lo inundan con una fuerza insoportable. Incapaz de enfrentarse de nuevo a eso, va a su baño, se corta las venas y le escribe IT en la pared con su propia sangre. A pesar del terror paralizante que la llamada de Mickey desata en ellos,
Los 5 perdedores restantes honran su juramento, abandonan sus vidas, sus trabajos y sus familias y convergen de nuevo en Derry. La ciudad, impregnada de la malicia de eso, parece viva y hostil. La criatura no pierde el tiempo y comienza a atormentarlos, esta vez explotando sus miedos adultoso, el miedo al fracaso, a la enfermedad, a la pérdida. Su reencuentro tiene lugar en un restaurante chino, un intento de normalidad que es brutalmente destrozado, cuando eso los ataca a través de las galletas de la fortuna, que se transforman en insectos y ojos sangrantes. El horror es tan real como lo fue en su infancia y su misión se vuelve ineludible. Deben descender una vez más a las alcantarillas y terminar el trabajo que comenzaron. Pero eso también ha movido sus piezas. Desde el manicomio de Juniperý libera a un Andy Bues envejecido, cuya locura ha sido alimentada durante 27 años por la voz de la criatura. Guiado por eso, que se le aparece como una macabra versión de la luna, Buers regresa a Derry con un único propósito: asesinar a los perdedores. Ataca a Mike en la biblioteca, hiriéndolo gravemente antes de ser repelido. Luego persigue a Eddie hasta su hotel, pero en la lucha que sigue, Eddie, en un acto de defensa propia, mata a Buers. Mientras tanto, otras 2 personas son atraídas a la telaraña de eso. Tom Rogan, el marido de Beverly, la sigue a Derry, consumido por una ira posesiva. Eso lo manipula y lo trae a su guarida, donde la visión de la verdadera forma de la criatura lo sumerge en la locura y le causa la muerte. Audra, la esposa de Vi, también viaja a Derry, preocupada por el estado de su marido. Eso la secuestra y la arrastra a las alcantarillas, dejándola en un estado catatónico, prisionera en las telarañas de la criatura. Con Mike en el hospital, los 5 perdedores supervivientes Ben, Beverly, Richie y Eddie se adentran en la oscuridad bajo Derry. El descenso es un viaje a través de sus recuerdos y sus miedos más profundos, un eco del camino que recorrieron de niños. En la guarida encuentran a eso en su forma de araña, más grande y más terrible que antes, protegiendo una nueva nidada de huevos. Audra cuelga inerte envuelta en seda. La batalla final comienza. Vi, una vez más, inicia el ritual de Chut. Su mente viaja a los juegos fatuos, pero esta vez la tortuga, su antigua protectora cósmica, está muerta, devorada por eso en el intervalo de los años. Vi debe enfrentarse a la mente de la criatura solo. Richie intenta seguirlo en el ritual para ayudarlo, pero el poder de eso casi lo aniquila. Mientras la batalla pesídica ruge, la araña ataca en el plano físico. Eddie Caspora, en un último y supremo acto de coraje, repite su hazaña de la infancia. Usa su inhalador contra la criatura, pero esta vez eso está preparado. Le arranca el brazo y Eddie muere instantáneamente. Su muerte, sin embargo, crea una apertura. Vi, sintiendo la pérdida de su amigo, regresa del ritual con una nueva comprensión. Se da cuenta de que la fe y la imaginación infantil deben combinarse con una acción física y visceral. Se sumerge dentro del cuerpo de la monstruosa araña, una hazaña de una valentía inconcebible, y con sus propias manos le arranca el corazón. Al mismo tiempo, Ben aplasta metódicamente todos los huevos, erradicando cualquier posibilidad de que el linaje de eso continúe. La araña, con el corazón destrozado, finalmente muere. Su muerte provoca un cataclismo. Una tormenta de una furia sin precedentes azota Derry, y el centro de la ciudad se derrumba sobre sí mismo, como si la propia tierra se estuviera purgando del mal que la había envenenado durante eones. Billy, Ben, Beverly y Richie logran rescatar a la catatónica Audra y escapar de las alcantarillas justo cuando la guarida de eso colapsa. Emergen a una ciudad en ruinas, pero finalmente libre. En los días que siguen, los 4 supervivientes se preparan para abandonar Derry para siempre, y con la muerte de eso, la amnesia protectora regresa, esta vez con una finalidad desgarradora. No solo olvidan el horror, sino que también se olvidan el uno del otro. Los lazos que los unieron, forjados en el terror y el amor, se disuelven, el precio final de su victoria. Bill es el último en partir. Antes de irse, en un acto de amor y fe desesperada, monta a la todavía catatónica Audra en su vieja bicicleta Silver, pedaleando a una velocidad vertiginosa por las calles de Derry. Como lo hizo de niño, el torbellino de velocidad y el recuerdo fantasma de la libertad logran romper el hechizo de eso, y Audra vuelve en sí. La historia se cierra con los perdedores dispersos, sus vidas continuando, el recuerdo de su amistad ética reducido a un eco tenue en sus corazones. Mickey Anlon, en Derry, siente como los recuerdos se desvanecen finalmente liberado de su papel de guardián. Billy Denbrough, en su estudio, escribe, sintiendo una profunda sensación de paz que no puede explicar. Ha olvidado a sus amigos, el pacto y el monstruo, pero en el fondo de su ser, la victoria perdura, el legado silencioso de un grupo de niños que un verano lejano se atrevieron a enfrentarse a la oscuridad y contra todo pronóstico ganaron.